Vamos a orar para comenzar. Padre, gloria y honra a tu precioso nombre. Te exaltamos y te glorificamos porque eres Dios, el creador, el salvador, el sustentador de todo lo que existe. Gracias porque nos has permitido alabarte con total libertad. Gracias por nuestro equipo de alabanza. Hemos sido edificados, hemos sido estimulados por la alabanza elevada hoy a tu nombre, y por eso te damos gracias. Gracias por este momento en el que podemos compartir tu palabra. Te estamos suplicando, Señor, que podamos ser fieles al texto bíblico, que podamos estar dispuestos para que tu Espíritu Santo, a través del poder de tu palabra, edifique nuestras vidas y transforme nuestros corazones y salgamos diferentes de este lugar. Ayúdame, Señor, a dejarme usar por ti. Tú sabes que no soy capaz. Tú sabes que no soy digno de estar en este lugar. Ayúdame a depender absolutamente del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. A lo largo del transcurso de la historia de la iglesia, hemos podido constatar cómo en algún momento ha comenzado un proceso en cada congregación de creyentes, un proceso de duras pruebas. Desde la iglesia primitiva hasta la iglesia contemporánea se ha podido experimentar procesos de este tipo. Algunos están narrados en la palabra de Dios, otros no. Pero lo cierto es que actualmente en países que podemos poner ejemplo de ellos, como China, como Rusia, como Ucrania, como Nicaragua, hay comunidades de fe que están enfrentando duras pruebas, y nuestro país no es ajeno a este proceso. Hoy Cuba, hoy La Habana, hoy la Iglesia Bautista del Calvario está enfrentando procesos de duras pruebas. Es una realidad. Pero este proceso, estamos seguros, porque la Biblia lo enseña así, que es un proceso permitido y usado por Dios para probar y fortalecer la fe de sus hijos, para hacerla inquebrantable. El libro de Daniel, en el cual vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 3, en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en los versos del 8 al 30, que lo vamos a leer ahora, se habla de un proceso de una dura prueba. Vamos a leerlo, hermano. Les invito a buscar Daniel. Está en los profetas mayores. Daniel, capítulo 3, versos del 8 al 30. Acompáñeme a leer. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios. Ay, hermanos, esta porción del libro de Daniel, muchos la conocemos muy bien, porque se usa mucho para animar y fortalecer la fe del pueblo cristiano. Pero cada día, cada vez que compartimos esta historia, Dios nos conmueve a través de ella. La historia narra la historia de 3 varones judíos que fueron metidos en una prueba bastante compleja, como acabamos de escuchar. Pero primero queremos decir algo sobre el libro de Daniel. El libro de Daniel está ubicado dentro de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los estudiosos no consideran el libro de Daniel como un libro profético para estar dentro de los profetas mayores, pero ahí lo ubicó el canon, porque el libro de Daniel tiene un lenguaje apocalíptico lleno de símbolos, de predicciones, de cosas que van a pasar en el futuro, y se parece mucho al libro de Apocalipsis, pero lo cierto es que está ubicado dentro de los profetas mayores. Ahora,
¿Qué era Babilonia? Babilonia era una ciudad-estado que gobernaba todo el área de Mesopotamia. Mesopotamia es lo que hoy es Irak, el Irak moderno. Eso es importante conocerlo. Allí vivían una comunidad de judíos que había sido exiliados a la fuerza después que Judá fue invadida en el año 605 a.C. por el rey Nabucodonosor. Y esos judíos fueron exiliados a la fuerza hacia Babilonia. Por lo tanto, debemos entender que no vivían dentro de su cultura, que no vivían en su zona de confort, que las costumbres generales, incluso como la alimentación y la enseñanza, ellos no estaban acostumbrados a ella. Eso debemos entenderlo. Pero también, ¿quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey dictador que solo aceptaba adoración a él y a sus dioses. Ese era el rey Nabucodonosor. ¿Y qué significa la estatua de oro que él había mandado a levantar? Significa un símbolo del poder político y religioso en ese lugar. Ahora, en esta porción del libro de Daniel se encierra una verdad espiritual que hemos usado como proposición en este sermón. Y es la siguiente: una fe inquebrantable, arraigada en la soberanía y la fidelidad de Dios, transforma la más ardiente prueba en un testimonio eterno que revelan su gloria y expanden su reino. Esa verdad está implícita en este pasaje. Y nosotros vamos a compartir hoy, guiados por una pregunta que nos obliga a hacernos esta proposición. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el resultado cuando la fe de los hijos de Dios permanece inquebrantable en medio de las pruebas? Esto tiene resultados. Y esta porción de Daniel nos muestra 3 resultados que hemos podido extraer de ella. Y el primer resultado que nos muestra esta porción, que sucede cuando la fe de los siervos de Dios permanece inquebrantable en medio de las pruebas, es que en medio de la prueba reina la confianza en Dios. En medio de la prueba reina la confianza en Dios. Cuando la prueba comienza a escalar hacia el límite de tensión, todavía no está en el límite, comienza a escalar ese límite. La respuesta, cuando la fe es inquebrantable, mostrará absoluta confianza en el Dios en quien creemos. Miren lo que dice el versículo 14. Dice el verso 14: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, oigan otra pregunta: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de los otros instrumentos musicales os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seré echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice el verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando la prueba comienza a escalar de tensión, lo primero que sucede son las preguntas y los cuestionamientos. Así empezó la prueba de los varones judíos, con preguntas y con cuestionamientos. Recuerden que son acusados de no acatar las leyes espirituales dictadas por el rey del Estado. El rey del Estado dictó una ley y ellos son acusados porque no cumplían esa ley. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué vino la acusación? Tal vez vino por envidia,
Tal vez vino por intolerancia religiosa, pero el mismo pasaje de Daniel, en el capítulo 2, el versículo 49, dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y dice el 3:12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Esos son los que no están adorando la imagen que tú has levantado. Esos dos versículos nos dan a entender que estas personas, estos caldeos que acusaron a los judíos, sentían envidia por la posición que estaban teniendo dentro del reinado del rey Nabucodonosor, y fueron acusados por esto. Esto sucede en ocasiones. Pero en el versículo 14, el rey hace una pregunta y comienza con la frase: es verdad. Esto nos enseña, hermanos, que el rey no hizo caso a los rumores. El rey no hizo caso a lo que vinieron a traerle al oído. El rey hizo una entrevista personal con los 3 varones judíos. Lo trajo frente a él y le dijo: ¿es verdad que ustedes no adoran la imagen que yo he mandado a levantar? ¿Y saben lo que pasa con esto, mis hermanos? Que una cosa es estar firme en la fe, y otra cosa es mantenerse firme cuando somos llamados y nos dicen: ¿es verdad? Son dos cosas muy diferentes. Esa lección está dentro del pasaje. Cuando te apuntan y te preguntan: ¿es verdad que no estás dispuesto a traicionar a tu Dios? Las cosas son diferentes. Fíjense si son diferentes, que tenemos al apóstol Pedro como ejemplo. El apóstol que siguió a su maestro a cada instante. El apóstol que pidió caminar sobre el agua y Jesús se lo concedió. El apóstol que le cortó la oreja a uno de los guardias que vino a tomar preso a su maestro. El apóstol que le rogó, le prometió fidelidad a su maestro. ¿Qué pasó con Pedro cuando le preguntaron: ¿es verdad que eres su discípulo? ¿Qué dijo Pedro, hermanos? No, se negó. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Y era Pedro. Es necesario que sea fortalecida nuestra fe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si no te ha llegado el momento que te traigan a una entrevista personal y te pregunten: ¿es verdad que tú eres fiel a tu Dios en el cual crees? Va a llegar el momento que lo van a hacer. En algún momento de tu vida, esa pregunta te la van a hacer. Esos judíos fueron incitados por el propio rey a traicionar sus principios y por tanto a traicionar a su Dios. En el verso 15, en la primera parte de este verso, dice el rey a los varones: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de todos los instrumentos musicales os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Estos varones fueron incitados a traicionar a su Dios. Ahora, no solamente fueron incitados a traicionar a su Dios, en la parte final de ese versículo, esos varones fueron amenazados si no traicionaban a su Dios. Fueron incitados a traicionar a su Dios y fueron amenazados con pagar un alto precio, el precio de su vida, si no traicionaban, si se mantenían firmes con la declaración que habían hecho. Y aquí hay una pregunta que resalta, no está en el texto, pero cuando lo estudiamos resalta. ¿De dónde provenía esa amenaza? Esa pregunta hay que hacérsela. ¿De dónde provenía la amenaza? La amenaza provenía del rey del estado. No era cualquiera que estaba haciendo la amenaza. ¿Y quién era? Dijimos ahorita que Nabucodonosor era un rey tirano que exigía solo lealtad a él y a sus dioses. Pero ¿qué dice la Biblia sobre quién era Nabucodonosor? Mira, hermano, dice la Biblia que Nabucodonosor era un probado, cruel asesino. Ese era Nabucodonosor. ¿Sabe dónde lo dice? En el capítulo 2, versículo 5.
Dice, respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Perdón, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seré ellos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. Y dice el 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y escuchen esto. Y buscaron a Daniel y a su compañero, ¿para qué? Para matarlo. La amenaza venía de un asesino, pero para colmo, rey del estado, no venía de cualquier persona. Pero sucede que cuando la prueba comienza a escalar su tensión y vienen las preguntas y los cuestionamientos donde somos incitados a traicionar a nuestro Dios, incluso cuando nos amenazan para que lo traicionemos, siempre hay una oportunidad para responder a las preguntas. Y los varones judíos tuvieron esa oportunidad. Y la respuesta que ellos dieron, porque tenían una fe inquebrantable en su Dios, muestra firmeza y lealtad absoluta en el Dios en quien creían. Ellos respondieron en el versículo 16: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. No es necesario. Ya todo está dicho. Estamos dispuestos a todo por tal de serle fiel a nuestro Dios. Eso es lo que estaban diciendo los varones judíos. Ahora, esta respuesta no es así tan sencilla. Esta respuesta muestra un correcto conocimiento del Dios en quien ellos creían. Estos tres varones judíos conocían profundamente a su Dios. Y no lo digo yo. Dice la Biblia que estos varones pasaban tiempo con su Dios. Y en el capítulo 1, verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento. Y el versículo continúa, pero deteniéndonos ahí, ¿en qué tiempo Dios le dio conocimiento a esos 4 muchachos? En el tiempo que pasaban junto a Él. En el tiempo que pasaban junto a su Dios. Ellos conocían a su Dios porque pasaban tiempo con Él. Esto es una lección para nosotros. Nuestro pastor está insistiendo en pasar tiempo devocional con nuestro Dios. Se habla del lugar santísimo, del lugar de intimidad. ¿Sabe por qué se habla del lugar de intimidad, hermanos? Porque en el lugar de intimidad es cuando Dios revela su carácter a sus siervos. Ahí es que Dios se revela. Ahí es que podemos conocer a nuestro Dios tal cual es, en el lugar de intimidad. Y estos varones pasaban tiempo con su Dios. Es un ejemplo para nosotros. La respuesta que dieron los varones en el versículo 17 y 18, ¿saben lo que estaba sintetizando? Ellos le estaban diciendo a Nabucodonosor: nosotros conocemos muy bien a nuestro Dios y tenemos un entendimiento claro de la posición de cada uno. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador y nosotros somos sus siervos. Eso es lo que estaban diciendo los varones judíos. Y lo estaban diciendo porque lo conocían bien. Nosotros somos sus siervos. Nosotros le servimos. Nosotros le adoramos por quien Él es. Nosotros no adoramos a Dios por lo que hace o no hace cuando las circunstancias son difíciles. Los varones judíos no le estaban diciendo a Nabucodonosor que ellos adoraban a Dios solamente cuando las cosas estaban buenas. Ellos le estaban diciendo a Nabucodonosor de que ellos seguían adorando a su Dios aunque iban a perder su vida, porque lo conocían, porque pasaban tiempo con Él. Y la respuesta de esos varones cuando dice: y si no nos libra del horno, nos lleva directamente a Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No solamente fueron los varones judíos, porque nosotros podemos ver esto como ejemplo y decimos: no llegamos hasta allá, pero es que tenemos más ejemplos. Tenemos a Job, pero también tenemos Primera de Juan 2:3, que dice así textualmente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esto concuerda mucho con lo que Jesús
en el capítulo 22 de Mateo, versículos 36 y 37, respondió cuando le hicieron una pregunta: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento o el gran mandamiento de la ley? ¿Qué le dijo el maestro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, perdón. Pero en primera de Juan 4:10 dice también: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para apaciguar su ira en contra de nosotros. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros, hermanos? Es el Dios que tenemos nosotros. Es el Dios que está con nosotros en las pruebas. Y saben que hay una cosa interesante: no se puede amar a una persona que usted no conozca. Primero viene el conocer y después viene el amar. Usted conoce a una persona para amarla. Nosotros no podemos amar a un Dios al que no conocemos. No lo podemos hacer. Y la respuesta que dieron los varones judíos mostró que amaban profundamente a su Dios porque lo conocían. Los varones judíos sabían de qué era capaz su Dios. Ellos conocían ese Dios, pero también sabían que si Dios no quería, no lo libraba de la prueba. Eso ellos lo sabían también, porque eso está implícito en la respuesta que le dieron al rey. Pero aún así lo seguían amando. Entonces esto nos lleva a preguntas de reflexión. ¿Cuántas veces en medio de la prueba ha sido demandada respuesta de nuestra fe? Piense eso. ¿Cuántas veces? Pero también piense, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Es importante. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿la respuesta que hemos dado muestra que conocemos a nuestro Dios? Es importante reflexionar sobre estas preguntas. ¿Saben por qué tenemos que preguntarnos eso, hermano? Porque solo en una relación íntima y profunda con Cristo, pasando tiempo junto a Él, guiado por su Espíritu Santo a través de su palabra, podemos conocerlo tal cual es. Usted y yo necesitamos tiempo para conocer a Cristo. Por eso tenemos que pasar tiempo junto a Él. Pero también necesitamos la guía de su Espíritu Santo. ¿Usando qué? Su palabra. Ahí está revelado Cristo. Y cuando nosotros estemos convencidos de eso, podemos respondernos las preguntas de reflexión. Y recuerden que el título del sermón es una fe probada como el oro. Se dijo 2 veces en el tiempo devocional: una fe probada como el oro. En Daniel 3, 8 al 30 se prueba la fe de estos varones como el oro, que no es cualquier fe. Y estamos reflexionando en una pregunta: ¿cuáles son los resultados cuando la fe de los siervos de Dios se mantiene inquebrantable en medio de la prueba? Y hemos compartido que el primer resultado, según esta porción de la Escritura, es que en medio de la prueba reina la confianza en Dios. Pero hay un segundo resultado, y es que en medio de la prueba es visible la presencia de Dios. Dicen los versos, voy a leerle del 19 al 27. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y usted puede pensar ahora, quizá el horno se acostumbraba a calentar 1 grado Celsius, y como lo calentaron 7 veces, se calentó 7 grados Celsius. No es así. Nosotros no tenemos la cifra exacta que se calentó el horno de fuego, pero la Biblia sí nos enseña a nosotros que el número 7 representa perfección, y en el tiempo de los babilonios representaba algo completo. Es decir, que el horno de fuego se calentó hasta su máxima temperatura, porque la idea de Nabucodonosor era hacer ceniza a los 3 varones judíos. No era juego.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo echaron atado dentro del horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus calzas, sus turbantes, sus mantos, con todo lo que tenían, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos a los que lo echaron a ellos dentro del horno. Y dice el versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Pero eso sucedió después que el rey Nabucodonosor miró al horno de fuego y no solamente vio a los 3 varones judíos atados dentro del fuego, sino que dice la escritura que vio a un cuarto varón, pero este era diferente. El mismo Nabucodonosor decía que era semejante al hijo de los dioses. En medio de la prueba, hermanos, es visible la presencia de Dios. Quizás cuando no estamos en la prueba ardiendo, no vemos a Dios y nos dejamos llevar por las circunstancias, por los problemas, por las necesidades. Pero cuando estamos en medio de esa prueba, cuando la llama sube para consumirnos, entonces ahí Dios se muestra visible. Y aquí estamos hablando de la prueba cuando llegó al límite de la tensión. Ya no está al principio escalando de tensión. La prueba llegó al límite. Y ahí se hace la presencia divina dentro del horno de fuego. Y algunos historiadores dicen que era un ángel del Señor. Otros dicen que podía ser un adelanto de la encarnación de Cristo. Pero lo cierto es que dice la Biblia que era Dios mismo junto a sus hijos en medio de la más ardiente prueba. Iglesia, queridos hermanos míos, estamos pasando dura prueba. Es cierto, eso no es un secreto para nadie. Nuestra iglesia está atravesando una dura prueba y cada uno de nosotros se encuentra en medio de esa dura prueba. Es una realidad. El pastor Bárbaro el domingo 17, cuando se celebró el 124 aniversario de nuestra iglesia, dijo una frase en su sermón, la cual le pedí permiso para usarla porque la voy a citar textualmente. Bárbaro dijo: en 124 años, el accidente del 6 de mayo del 2022 ha sido la prueba más dura que enfrenta la Iglesia Bautista del Calvario. ¿Todos estamos de acuerdo con esa frase? Ahí termina la frase. Y según la circunstancia que vivimos y estamos observando cada día, este proceso demorará. No podemos ser ilusos y decir aquí que el proceso va a terminar mañana. Esto es un proceso. Este proceso, mi amado hermano, demorará. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nuestro Dios, el mismo Dios de los varones judíos, ha estado, está y estará en medio de la prueba junto a nosotros. Él no nos ha dejado solos en ningún momento. Porque esa prueba la estamos pasando porque a Él le place que la pasamos. Eso no lo cogió de sorpresa a Él. Y con creer esto nos basta. No nos hace falta nada más. Aquí podemos terminar el sermón. Con creer que Dios ha estado, está y estará con nosotros en medio de la prueba, basta. No hace falta nada más. El pastor Dariel también el pasado domingo dijo una frase: Dios nos ha pasado por el horno de fuego. Y más adelante dijo: nos está pasando por el horno de fuego. Miren, le voy a decir algo. En el libro de Daniel se menciona 14 veces un calificativo de Dios, que es el libro de la Biblia que más se hace. Y ahí se llama el Altísimo a Dios por 14 veces. Mi hermano, ¿saben lo que significa eso? Que el Altísimo, que Daniel lo menciona 14 veces en su libro, está viviendo la prueba junto a nosotros. Eso nos da confianza, eso nos da seguridad, eso nos da tranquilidad. Los niños tenían un programa el sábado que no se pudo dar, lo van a dar el otro sábado, y van a compartir un excelente tema que tiene que ver con esto. Dios está en la tempestad, se llama el programa de los niños. Es cierto
que se levantó una gran tempestad contra los discípulos del Señor que iban en la barca. Fíjense si es cierto que Mateo, Marcos y Lucas lo narran. Es cierto, pero es cierto también que Jesús, el Maestro, nuestro Dios, iba con ellos dentro de la barca. Eso es cierto también. Y eso hace la diferencia. Dice Marcos 4:39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No bonanza, grande bonanza. Mis queridos hermanos, el tiempo de grande bonanza llegará. Llegará. ¿Cuándo? Cuando Dios lo quiera. ¿Saben por qué? Porque Dios ha estado, está y estará con nosotros en medio de la prueba. Y cuando Dios está, decía ahora mismo que esto hace la diferencia como la hizo con Jesús en medio de la barca. Cuando Dios está, hermanos, el fuego no tiene poder sobre sus hijos. El fuego de la prueba no tiene poder sobre sus hijos. ¿Qué pasó? Dice el versículo 27, ni piel, ni cabellos o ropas quemadas, y aún ni olor de fuego tenían los varones judíos. Pero hay una cosa que sí quemó el fuego. ¿Saben lo que sí quemó el fuego? Las ataduras que tenían los varones judíos. ¿Cómo echaron los varones dentro del fuego? Amarrados, atados. ¿Y cómo lo vio el rey Nabucodonosor? En libertad, suelto. ¿Sabe lo que quema el fuego de la prueba? Nuestras ataduras, lo que nos ata. Porque nuestra fe es probada como el oro. ¿Y dónde se prueba el oro? En el fuego. Nuestra fe tiene que resplandecer delante de Dios. Por lo tanto, Dios prueba nuestra fe. ¿Cómo? Con el oro. Hay un cántico hermoso, creo que se va a cantar al final, que dice: cuando estés peleando fuerte en el valle de las pruebas y el maligno diga, no das más, no desmayes, a Dios contempla, en el fuego Dios está. Y aquí la frase fundamental es: a Dios contempla. Mi hermano, Dios está con nosotros dentro del horno de fuego. Contémplalo. No contemple las circunstancias, no contemple la prueba, contempla a Dios que está junto a nosotros. Y estos varones judíos no contemplaron a Dios solamente dentro del fuego, hermanos. Ellos, antes del principio de la prueba, ya contemplaban a su Dios. Por eso pudieron permanecer firmes durante la prueba. Ellos habían visualizado a Dios junto a ellos. Y ellos sabían que la presencia de su Dios iba a cambiarlo todo. Lo iba a hacer todo diferente. Ellos no sabían si iban a quedar con vida. Ellos no sabían si iban a ser reducidos a cenizas. Ellos lo que sí sabían, que la presencia de su Dios lo iba a hacer todo diferente. Esa misma convicción debemos de tenerla nosotros. Con esa debemos de vivir. Ahora, esto nos lleva a hacernos otra pregunta de reflexión como aplicación. Iglesia, hermano, ¿hacia dónde miramos en medio de la prueba? Pregúntate eso. ¿Hacia dónde estoy mirando en este momento como iglesia, como miembro de la iglesia, como siervo de Dios? ¿Hacia dónde estoy mirando en medio de esta prueba que estamos pasando? Esa pregunta define muchas cosas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hay muchas voces. En medio de la prueba se levantan muchas voces que te preguntan: ¿y qué Dios será el que te librará de esta prueba? Hay voces que se están levantando contra la iglesia del Calvario. Están preguntando: ¿qué Dios será el que lo librará a ustedes en medio de esta prueba? Donde no hay. Hay una respuesta, hermano. ¿Saben cuál es? No es necesario que te respondamos sobre ese asunto. Esa es la respuesta, no busques otra. No es necesario que te respondamos sobre ese asunto. Nosotros conocemos al Dios que nos va a librar de esta prueba. Una fe probada como el oro. El título. ¿Cuáles son los resultados cuando la fe de los hijos de Dios permanece inquebrantable en medio de la prueba? Hemos visto dos, hay un tercero. El primero, en medio de la prueba reina la confianza en Dios. El segundo, en medio de la prueba se hace visible la presencia de Dios.
Y el tercero y último, en medio de la prueba es glorificado el nombre de Dios. Y este es el objetivo principal de la prueba, que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a leer el versículo 28. Dice el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entregaron sus cuerpos. Sí lo entregaron, porque tuvieron que estar dispuestos a caer en el horno de fuego. Hay hombres y mujeres que han entregado sus cuerpos por no traicionar a su Dios. Podemos poner ejemplos sencillos y rápidos. Policarpo, un hombre de carne y hueso igual que usted y que yo. Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna en el año 165 después de Cristo, por allá. A ver si está bien la fecha. 155, disculpe, después de Cristo. Obispo de la iglesia de Esmirna, la iglesia primitiva que se menciona en la Biblia. Mi hermano, Policarpo en ese año fue atravesado con una lanza y fue echado en una hoguera. ¿Saben por qué? Porque se negó a adorar al Papa Antonio Pío quemando incienso. Por eso Policarpo fue quemado en la hoguera, porque no adoró a otro Dios sino a su Dios. ¿Y qué decimos de Esteban, hermano? El primer mártir del cristianismo. Ahí está la Biblia. Ahí la Biblia nos narra su experiencia. Esteban fue apedreado, hermanos. Fue lapidado. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo. No fue por otra cosa. Le acusaron de proclamar el nombre y la obra de Jesús de Nazaret. Por eso fue acusado Esteban. Y saben una cosa, cuando el sumo sacerdote llamó a Esteban al concilio, ¿saben la pregunta que le hizo? La misma que le hizo Nabucodonosor a los varones judíos. ¿Es eso así? ¿Es verdad lo que están diciendo ellos? ¿Saben lo que dijo Esteban en Hechos 7:51? Oigan la respuesta de Esteban: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esa fue la respuesta de Esteban. ¿Se parece a los varones judíos? Una respuesta que demuestra una lealtad inquebrantable a nuestro Dios. Pero el último ejemplo es el de Jesús. Lucas 5:32 dijo Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Juan 10:10 dije: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para introducir la conclusión del sermón y terminar ya. No hay nada más hermoso que la pregunta que le hizo el rey a los varones en el 3:15. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué equivocado estaba Nabucodonosor. Mi hermano, los varones judíos le dieron a conocer a Nabucodonosor quién era ese rey, ese Dios que él no conocía. Ellos le enseñaron al rey que él es el Dios de su pueblo, de judíos y gentiles redimidos. Ellos le dieron a conocer a Nabucodonosor que él es el Dios que envió un Salvador. Lo envió dentro del horno de fuego y lo envió en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. Ellos le dieron a conocer también que él es el Dios de gran poder, el que libró a esos varones y hoy también continúa librando a su pueblo. Él conoció que él es el Dios digno de confiar. Ellos confiaron en él. Nosotros como iglesia seguimos confiando en él. Y él entendió que él es el Dios que demanda una lealtad absoluta antes que adorar y servir a otro Dios. Es preferible entregar nuestros cuerpos. Por lo tanto, hermanos, hay un desafío en este libro de Daniel para nosotros. Como iglesia hay un desafío. Como persona hay un desafío que formamos la iglesia. ¿Y sabe cuál es el desafío? Continúa confiando en tu Dios. Continúa. Él se encarga de mantener tu fe inquebrantable, arraigada en su soberanía y en su fidelidad, y transforma las pruebas más ardientes en testimonios eternos que revelan su gloria
y expanden su reino. Eso es lo que hace Dios con las pruebas más ardientes. Recuerden el título: una fe probada como el oro. Y la pregunta: ¿cuáles son los resultados cuando la fe de los siervos de Dios se mantiene inquebrantable en medio de las pruebas? Y vimos que el primer resultado es que en medio de la prueba reina la confianza en Dios. El segundo, en medio de la prueba se hace visible la presencia de Dios. Y en medio de la prueba es glorificado el nombre de Dios. Que Él le bendiga. Gloria a Dios.